Y ya regresamos a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas que siempre nos están acompañando como cada martes y siempre es un gusto compartir los micrófonos con Ana Luisa García, con Luz Helena Hernández y también con Sagra Treviño. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es acerca de estas acciones, el trabajo que están realizando las autoridades de tránsito, quienes están sancionando a los automovilistas por no acatar el uso de cubrebocas o bien el doble no circula. ¿Cuál es la sanción que se aplica? Es una sanción administrativa que consiste, le decía, en retirarle la licencia, la tarjeta de circulación, y la entrega se da tras firmar una carta compromiso. Hay, por supuesto, controversia en relación a este tema. Hay quienes aseguran que esto es anticonstitucional, hay quienes aseguran que pues viola el derecho del ciudadano y que, bueno, las autoridades de tránsito no pueden llevar a cabo este tipo de medidas. Así lo dio a conocer el presidente del Colegio de Abogados en Victoria, Pedro Efraín González, a quien escuchó usted pues a temprana hora en este espacio de noticias. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos con Ana Luisa García, a quien saludo a la distancia. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, un gusto escucharte y saludarte a distancia como impone el momento. Igualmente saludo a las integrantes de esta mesa, Sagra y Luz Helena, y a la gentil audiencia que nos acompaña esta mañana. Ya entrando en el tema que mencionaste, la realidad es que son pocas las personas que asumen con responsabilidad las medidas de restricción. En este caso, las del hoy no circula. En cuanto a la aportación del cubrebocas, no en el interior del vehículo, no es precisamente del gusto de las mayorías, y mucho menos en espacios privados. De por sí no nos gusta, esa es la realidad. Pero también hay que distinguir entre la persuasión a través de sanciones, porque hay casos que llegan a caer en la extorsión, y más adelante voy a mencionar algunos de ellos. Y la implementación de medidas para el cumplimiento de disposiciones que tienen como propósito frenar la epidemia que sufrimos, que eso sería lo ideal y lo noble. La oportunidad se presta para que, bajo la advertencia de que te van a recoger tu licencia o tarjeta de circulación y que vas a tener que ir a recoger estas acreditaciones a las oficinas de tránsito para firmar una carta de compromiso de que vas a cumplir las disposiciones mencionadas, bajo esas consideraciones que representan tiempo, gasto de gasolina y tener que pisar un área de riesgo en la transmisión del COVID, la persona prefiere pagar la famosa mordida. Puede darse el caso, porque la carta de compromiso la podía presentar el agente de tránsito ahí mismo, en ese momento, en el momento en que te detienen y mire, está usted circulando y trae placas que son prohibidas para este día, ¿verdad? Y el conductor la firmaría, se le podía entregar ahí una copia y el procedimiento se cumplió. De tal manera que se presta a pensar pues, que hay otro propósito. Por otra parte, no es razonable implementar la medida de usar cubrebocas en el interior del vehículo particular, sí en taxis, sí en transporte colectivo, donde deben ser obligatorios la aportación de cubrebocas. El vehículo automotriz de uso particular es una extensión de nuestro espacio privado. Quienes viajan en un mismo vehículo son matrimonios, padres con hijos, hermanos, novios y demás personas que mantienen una relación de convivencia en sus hogares, donde comparten los alimentos sentados frente a una misma mesa o se comparten la misma habitación, por decirlo menos. Desde que inició este problema de la epidemia, ninguna autoridad se ha ocupado de elaborar y promover spots en la radio o la televisión para exhortar en cada uno de los pasos que se han ido adoptando a lo largo de la pandemia. Ni siquiera han instalado pendones en los postes de la calle que sean recordatorio mientras adoptamos el hábito. Han sido los grupos de WhatsApp y las redes sociales en general las que han insistido en la sana distancia, el lavado de manos y el cubrebocas. Pero no hay insistencia en el hoy no circula. Es decir, las redes no lo han adoptado. Si acaso un par de veces cuando recién se dio a conocer la disposición. Eso quiere decir que no tiene simpatía, que no cuenta con la aprobación de las mayorías. Entonces es más difícil poder instalarlo.
las disposiciones del cubrebocas en el transporte y el respeto al hoy no circula establecido por decreto y dado a conocer desde el 23 de abril debió de haberse acompañado desde el principio de operativos protagonizados por elementos de tránsito de seguridad que hicieran presente la restricción, porque en muchos de los casos se olvida porque no hay el hábito. Si en este caso es el inicio de la presencia de operativos a cargo de personal de tránsito y de vialidad, incluso de la Policía Estatal, como ocurre en la zona sur, con el propósito de insistir en el cumplimiento de las prescripciones, debemos de aceptarlo. Pero si lleva la intención de practicar infracciones, como ocurre en Matamoros, donde los vehículos son llevados a los corralones por incumplimiento del hoy no circula, entonces es una medida injusta en estos momentos de crisis económica por el costo que esto implica. Y estaría revelando que el propósito no es precisamente el cumplimiento de la norma, sino el allegar recursos a la caja registradora del ayuntamiento, o lo que es peor, al bolsillo del elemento que aplica la infracción. Gracias, Ana Luisa García. Y bueno, pues también en esta mesa de análisis saludamos a Luz Helena Hernández sobre este mismo tema, platicando acerca de esta amonestación que están haciendo los agentes de tránsito. Dicen, esto viola el derecho del ciudadano o el derecho del automovilista. Sin embargo, también a lo que nos llevaba la reflexión, Ana Luisa García, es que también esto se abre a la posibilidad o se abre la puerta a las famosas mordidas, porque para tratar el ciudadano de evadir precisamente el tener que acudir a tránsito, el tener que firmar esa carta compromiso, pues puede recurrir también a esto, a la famosa mordida, y ya estamos hablando de una recaudación. Interesante también conocer la opinión de Luz Helena Hernández, a quien saludo a la distancia. Lucy, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto estar con ustedes. Igualmente saludo a la audiencia que nos acompaña, a nuestras compañeras, Ana Luisa Martínez y Sara Treviño. Un placer estar nuevamente compartiendo este espacio. Hoy quiero iniciar con esta frase. Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Es una frase de Alejandro Magno, uno de los líderes más importantes de la historia, y es también una frase que hoy por hoy nos identifica. Es una realidad de que como actuemos hoy, depende el futuro de todos en esta emergencia sanitaria. Y es que en esta contingencia se ha denotado esa dualidad que tenemos como sociedad y como Estado. Por un lado, esa resistencia a acatar indicaciones por el bienestar general, el uso del cubrebocas, la sana distancia y reglamentos como el ya mencionado, el doble no circula. Y por otro lado, la ausencia de políticas reales por parte del gobierno para controlar esta pandemia. Y es que no es solo por cumplir y atajar, sino estudiarlo de verdad, en conjunto. ¿Cuál es la tendencia de los tamaulipecos? Existen indicadores de todo tipo, de pobreza, de picos de inseguridad, nos catalogan por zonas y sectores. Pues justamente así es como debe de aplicarse un programa real de acción que vaya de la mano, como bien lo comentaba la compañera Ana Luisa, acompañado de unas campañas de concientización, así como hemos visto también que se organiza el gobierno para pues confrontar el gobierno federal, pues justamente así se deben de aplicar, se deben de organizar, hacer alianzas para innovar en la materia. Ya sabemos cuáles son los elementos clave, uso de cubrebocas, sana distancia, y no es solo tirar una piedra y señalar cuáles son las fallas, no, esa no es la intención. Lo que pasa es que por eso se salió o salieron a buscar el voto para ocupar ciertos cargos públicos, para representarnos, y con ello acatar lo establecido en la Constitución, que lo reviste de facultades para implementar políticas como la que actualmente estamos viviendo con este reglamento del doble no circula, que al estar en un decreto lo hace legal, y que ahí no basta el invocar artículos como el 16 constitucional o violación a nuestros derechos fundamentales, es legal, y al ser una política emergente se tiene que acatar y es aplicable, así como lo ha estado realizando los diferentes estados de la República. Algunos han decidido aplicar multas. En el caso de Tamaulipas, pues especuló mucho al principio, se concluyó, se terminó aplicando una política como la que actualmente tenemos, de un proyecto donde al no hacer caso al uso del cubrebocas, pues se hace una carta compromiso. Sin embargo, hemos visto que no está funcionando del todo. Entonces, mi opinión
pues es que nuevamente se tiene que arrastrar el lápiz y hacer nuevas políticas, las que sean necesarias. Esa es la chamba del gobierno. Y nuestra chamba como sociedad es acatar y respetar estos programas y acatarlos de verdad. Son políticas que se tienen que cumplir, hay que hacer lo que nos toca, hay que ser de verdad responsables, aunque también analizaba algunos puntos o algunas vertientes, como ha sucedido en otros estados o en otros países también, que tal vez lo que nos haga falta es unas multas económicas, tal vez si nos duele el bolsillo, podemos hacer caso, podemos seguir indicaciones, aunque este punto que comento de las multas económicas, pues bueno, es un doble riesgo, como lo comentábamos también ahorita al inicio o hacen referencia a ello, pues hace falta muchísimo de nuestra sociedad en una relación que se tiene, elementos de tránsito en este caso. Falta mucho, es una relación que está muy deteriorada, el nivel de confianza que se tiene pues es muy bajo, y basándonos igualmente en las quejas constantes por parte de la población, pues quiere decir que nos sentimos inseguros. Entonces, esta dinámica que tenemos de la presente administración de aplicar esta amonestación de una carta de compromiso, pues sí se presta definitivamente, lo analizaba, y sí se presta a que como sociedad podamos pensar que es una carta abierta, una recaudación, como se mencionaba, y es un miedo. Entonces, pensar en una multa un poco más dura, como puede ser la multa económica, pues puede ser contraproducente, puede ser incluso ahí pues muy grave, podemos sentirnos doble castigados y revictimizar incluso muchas familias donde ya es lacerante la cuestión económica, entonces pues se podría descartar. Por eso comento que la tarea es del gobierno, la tarea es arrastrar el lápiz, hay que implementar nuevas políticas, estamos a tiempo todavía, estamos en esta dinámica de práctica de una nueva realidad, donde si no está funcionando y si ya es evidente, hay que salir, hay que intentar hacer reuniones, hacer nuevas estrategias. Eso es lo que les toca. Y a nosotros acatar, pero acatar de verdad. Entonces, algo más que me gustaría agregar en esta situación en la que ya estamos inmersos de este temor como sociedad de ser víctimas de algún abuso por parte de la autoridad en esta situación de amonestaciones, pues creo que además de tener una cultura de respeto, de acatar estas indicaciones de contingencia, también debemos de tener una sólida, y muy sólida con mayúsculas, cultura de la denuncia. En caso de ser víctimas de abusos, hay que denunciarlo. Es mi punto de vista, Claudia. Gracias Luz Helena Hernández. También interesante conocer la opinión de Sagra Treviño, también a quien saludamos a la distancia. Y bueno, en tu análisis, Sagra, ¿qué te parece estas acciones que realizan las autoridades de tránsito en este momento y en medio de la contingencia? Muy buenos días, te saludo a la distancia, Sagra. Buenos días, Claudia. Un saludo a tu apreciable auditorio y un abrazo en la distancia para Ana Luisa y Luz Helena. Yo quisiera iniciar con la premisa de algo que preocupa mucho a los ciudadanos, Claudia, no solo de Tamaulipas, sino del país, y es referente a si es legal o no el tema de las revisiones en los automóviles, y es que, haciendo referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta que los vehículos particulares no son considerados una extensión de la propiedad particular, se pueden hacer revisiones a los vehículos sin necesitar las autoridades de un permiso o de alguna orden judicial. Y es que cuando tú vas en tu coche piensas que no es necesario acatar las recomendaciones, hasta ahora recomendaciones, ¿verdad? De usar el cubrebocas mientras manejas, porque piensas, pues voy en mi auto, no pasa nada. Sin embargo, en el caso de los retenes por motivos sanitarios, hablando del estado de Tamaulipas, que en el acuerdo gubernamental del 23 de abril estableció hoy no circula y diversas medidas como el uso del cubrebocas. En el caso de que el ciudadano viole alguna de estas medidas, la autoridad puede, y las voy a enumerar, puede, número 1, realizar una amonestación con apercibimiento. Esto es una advertencia al automovilista de que está incurriendo en una falta. Dar una multa, este es el número 2. El tercero es clausurar temporal o definitivamente, hablando de negocios, establecimientos. Y la número 4 es un posible arresto hasta por 36 horas. Entonces, hablando del tema, sí es permisible la amonestación, pero no de la manera en la que lo están haciendo. Hablando de una carta compromiso, que tan obligatorio es firmar este documento, ¿no?
sería interesante que las autoridades de tránsito nos dieran a conocer el fundamento en el que se apoyan para emitir esta acción pues obligatoria, ya que la autoridad no cuenta con una norma que le permita hacer esto, exigir la firma de un compromiso a cambio de devolver la licencia o la tarjeta de circulación. Pues el apercibimiento es la advertencia, es una redundancia, ¿no? Que la autoridad de tránsito hace al conductor de que si comete de nuevo la misma falta será multado y o, en su caso, arrestado. Entonces, al usar como moneda de cambio la licencia o tarjeta retenida, se está obligando al ciudadano a firmar algo que no está de acuerdo en aceptar. Otra cosa, Claudia, que quiero agregar también, es muy cuestionable que un agente de tránsito supervise el cumplimiento de una medida sanitaria, que a mi parecer considero es competencia exclusiva de la COEPI, cuando no existe norma que le permita hacer eso. Entonces se comete una mezcla de situaciones, desde la manera en cómo se montan esos retenes entre tantas autoridades como son la Guardia Nacional, COEPRIS, Tránsito, Policía Estatal, hasta el último llegar a obligar a las personas a firmar una carta de compromiso con tal de regresarle su licencia o cualquier documento ante la Dirección de Tránsito, ¿no? Como sugerencia debería haber recomendaciones, pero no un condicionamiento, es decir, reforzar la parte de hacer conciencia en seguir los lineamientos de las autoridades, pero los que sí corresponden, no los que no tienen un fundamento. Claudia. Gracias, Agra Treviño. Pues es lo que señalan el Colegio de Abogados para llevar a cabo este tipo de acciones. Primero, tuvieron que haber trabajado en la materia para modificar ese reglamento, lo que tú bien señalas. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos a esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate. Cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ven a H-E-B y llena tu vida con estas grandes promociones. Compra un tinte para dama y llévate gratis una crema corporal de 400 mililitros. O bien, compra 2 jabones individuales en barra y llévate gratis el tercero. Vigencia al 11 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Y ya regresamos a esta mesa de análisis, ya para ir cerrando en este espacio. Escuchábamos hace unos instantes el análisis de cada una de las participantes y colaboradoras en esta mesa de análisis. Lo que sí queda claro es que las acciones pueden ser buenas por parte de las autoridades, pero eso sí, jamás podrán estar por encima de la ley. Ana Luisa García, te escuchamos ya para cerrar. Sí, Claudia, escuchando los comentarios de Sagra, quiero mencionar lo siguiente. En el primer decreto federal, cuando se establece este estado de emergencia, se indica que organismos como la COEPRIS podrán contar con el apoyo de los elementos de seguridad disponibles del Estado, incluso del Ejército. Entonces, ahí está el decreto. Sí pueden entrar en funcionamiento, no dice los de tránsito, ¿verdad? Específicamente, pero quiero mencionar esto para que se tenga referencia de qué tamaño en este momento, ¿verdad?, es la emergencia y cómo hay disponibilidad y sustento para que actúen el Ejército y la Policía Estatal, que lo vimos en los primeros operativos incluso de la COEPRIS, donde fue acompañado por las fuerzas estatales. Bueno, por otra parte, esta circunstancia del no uso del cubrebocas
hay que reconocer que hay falta de cooperación del ciudadano común. Hay personas que nunca han tenido la intención de utilizarlo, ni dentro ni fuera del automóvil, ni en la calle, ni en ninguna parte, ¿no? Sé que es incómodo, que falta aire al respirar, pero aún con todo esto, pues debemos de medir las circunstancias en que estamos y la necesidad de portarlo. Ayer tuve necesidad de asistir a las instalaciones de la empresa líder de telefonía móvil y observé, entre otras cosas, que existiendo suficientes ventanillas de atención y muchas de ellas desocupadas porque no está trabajando todo el personal, lo cual es correcto, los asesores que prestan sus servicios estaban instalados uno tras de otro, o sea, uno al lado de otro, mejor dicho, en una distancia que ustedes saben que son pues como de 80 centímetros los espacios que tienen para la atención, y en cambio había otros espacios desocupados uno tras de otro, es decir, seguramente porque eran los espacios que tenían asignados, pero en estos casos pues debieron de haberlos separados. Bueno, y si esto ocurre en una empresa de esta naturaleza, que es tan organizada, en fin, pues no podemos esperar otra cosa de otro tipo de negocios. La verdad es que no se ha logrado que la gente use cubrebocas, ¿verdad?, como se debiera. Entonces, ¿por qué querer obligar en la privacidad del automóvil a usarlo? Eso sí, me llama mucho la atención, ¿verdad?, porque son las mismas gentes con las que vives y convives. Creo que ahí faltó especificar, ¿verdad?, que no se trata de todos los vehículos. Tampoco se ha hecho mucha difusión en algo que ya se ha aplicado en otras ciudades, en otros estados, en el sentido de que no debes de viajar con menores, es decir, que solamente una persona debe de viajar, cuando muchos dos en un vehículo privado. Pero insisto en que siempre ha faltado la difusión y el conocimiento de lo que estás aplicando, ¿verdad? Y hace un momento, en mi primera participación, decía que esto se presta incluso para extorsión, y hago referencia a lo siguiente. Una de mis amistades que venía del lado americano este lunes fue abordada en la gasolinera a la altura de San Fernando y tuvo que pagar $50 porque viajaba con sus 3 hijos, todos menores, y sus placas no circulaban en ese día. Por más explicaciones que dio, que su viaje fue por una emergencia, no le quedó otra que pagar esos $50 que equivalen a 1,080 pesos. Esa es la vergonzosa realidad. Esto se presta en algún momento, ¿verdad?, a practicar esto que es la mordida, y en algunos casos como este de que relato de San Fernando, pues es una extorsión. En fin, todavía nos falta mucho por construir en el caso de las conductas, tanto del ciudadano como también de los que llevan el uniforme. Por mi parte es todo, Claudia. Gracias, muchísimas gracias, Ana Luisa García. También para ir cerrando en esta mesa de análisis, Luz Helena Hernández, te escuchamos, Luz. Pues bien, Claudia, para ser conscientes de esta situación que estamos viviendo, creo que lo primero que me gustaría subrayar es que para garantizar y proteger el derecho a la salud es que se están implementando estas medidas. Es un derecho fundamental, está señalado en el artículo 4 constitucional, y que un aspecto que sí me gustaría señalar o subrayar bastante es que en esas situaciones de emergencia el Estado mexicano pondera por sobre los demás derechos un interés general. En este caso se coloca el derecho a la vida, el derecho a la salud, y se pondera y se coloca en esta primera posición por sobre encima de otros derechos. No es una suspensión de derechos, no, pero sí una ponderación. Es decir, es un derecho o un interés general por encima de un interés individual o particular, como el que pudiésemos señalar o encontrar en estas revisiones que se están haciendo como una medida de precaución o de prevención. El doble no circula, por ejemplo, el hecho de que tal vez como ciudadanos nos veamos afectados o nos veamos inmersos en esta incomodidad de que se nos está haciendo una molestia, como lo bien lo señala el artículo 16 constitucional. Podemos invocarlo, ¿no? Decir, oye, son mis pertenencias, es mi bien, no puedes molestarme. Sí se puede, si es un decreto, y si es legal, si es emanado por una autoridad, en este caso como el gobierno de
del Estado es legal. Y como bien lo comento, claro, hay que revisar que no sea anticonstitucional. Recordemos que todo es no es reversible, todo tiene que ser consecutivo, progresivo. No podemos violar derechos humanos, eso es claro y es evidente, y qué bueno que como sociedad tomemos esto como bandera, decir, a ver, no se me están violando mis derechos humanos. Eso habla también de que tenemos ya una cultura, eso está bien, una cultura de derechos humanos, pero también tenemos que entender que en este momento se hablaba mucho del interés general sobre el particular. Bueno, pues esto es en la práctica una de esas situaciones en las cuales se pondera y se coloca en una primera posición el derecho general, que es la salud, por sobre cualquier otro que nos pueda incomodar, en este caso como las amonestaciones o el obligarnos a que usemos cubrebocas a través de estas campañas de concientización o también de amonestaciones que se están aplicando. ¿Es molesto? Sí. ¿Causa cierta situación de inconformidad? Sí, también, pero créanme que al final de cuentas vale la pena. ¿Por qué digo que vale la pena? Pues porque podemos movernos, podemos salir a la calle, podemos buscar el pan. Entonces hay que permitir que esa situación se nos salga de las manos y que nuevamente regresemos a un quédate en casa, a una situación en la que no podamos salir. Y esto como sociedad nos fractura, nos afecta. Lo comentábamos hace algunas semanas, en las que no nos conviene a nadie estar fracturados. Entonces, esta es una indicación que cuidando y leyendo hay que echarnos un brinquito por ahí a la Constitución, cuáles son nuestros derechos y también a las facultades del Estado, y que como sociedad nos queda ahorita, como bien lo hacemos referencia, acatarlas, de verdad, ser responsables y conscientes de lo que estamos viviendo, ponderar. Ese es mi comentario, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández. Antes que nada, dice, hay que garantizar la salud de todos. Ana Luisa García decía, esto puede provocar precisamente que se abra la puerta a la famosa mordida. ¿Y cómo cerramos en esta mesa de análisis? Sagra Treviño, te escuchamos. Claro que sí, Claudia. Es correcto lo que comenta Ana Luisa García. Las instituciones pueden apoyar a COEPIS a dar el cumplimiento de la ley, pero raras veces vemos a los agentes de tránsito acompañados por alguien de la COEPIS. Entonces, da pie a que pensemos que no es algo que esté fundamentado. Si bien es cierto que no estamos acostumbrados a utilizar el cubrebocas, debemos de acatar en el momento las recomendaciones de las autoridades en este momento de contingencia. Eso sí es muy importante. Y ya para terminar, quisiera despedirme con lo siguiente, Claudia. Sí, yo invito a todos, si ustedes van al link llamado coronavirus.gov.mx, en la parte de preguntas frecuentes, en el apartado de ¿debo usar cubrebocas?, menciona, y cito textual, los cubrebocas no son fuente de protección, ya que los ojos quedan descubiertos y también son una vía de entrada de la enfermedad. Sirven para impedir que el enfermo propague gotas de saliva. Entonces, entre lo que dicta el gobierno federal y el gobierno estatal, estamos en medio de todo este desorden, en un mundo de desinformación que en lugar de ayudar, solo nos deja con más dudas. Claudia, te agradezco la invitación el día de hoy. Un fuerte abrazo. Gracias, Sagra Treviño, un fuerte abrazo. Y bueno, pues ahí tiene usted la participación y este análisis en torno a la actuación de los agentes de tránsito con esta amonestación hacia el ciudadano que no utiliza o que no porta el cubrebocas, que no respeta el doble no circula. Le decíamos, se retira la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y por supuesto lo obliga a acudir a las instalaciones de tránsito, además de firmar una carta compromiso. Antes de despedirnos tenemos información de último momento porque elementos de bomberos y protección civil han llevado a cabo la evacuación de la presidencia municipal de Matamoros ante la llegada de obreros y seguidores de la abogada y activista Susana. Vamos a un enlace en este momento con Julia Leduc, quien se encuentra en la ciudad de Matamoros y bueno, nos va a platicar acerca de esta situación. Hay movilizaciones, hay bloqueos por parte de los obreros ante la detención de esta abogada y activista. Adelante, Julia, te escuchamos. Muy buenos días. Así es, Claudia, se trata de una acción preventiva, la de evacuar la presidencia municipal de Matamoros en aras de que